Pues los invitamos a todos los asistentes, les agradecemos, como anteriormente les dije, su asistencia puntual. Muchas gracias, a pesar de la lluviecita que cayó, pues tenemos una concurrida asistencia aquí en compañía de Mario Alberto. Nunca me acuerdo de su apellido, solo lo conocí como Mario por Instagram. Y bueno, les agradecemos a todos. Sí, quien guste puede sentarse también aquí en las primeras filas para que alcancen a apreciar bien la exposición y pues para que alcancen a ver, no les dé pena. No muerdo. Estamos a tiempo para que también se puedan cambiar un poco más para acá. No hay problemas, están aquí. Aquí Mario no muere. Y pues bueno, estamos muy agradecidos a todos ustedes que sigan asistiendo a estos eventos que promovemos aquí en la Universidad de Colima, que son pues en pro de la cultura, en pro del arte, y pues que nos encanta que a pesar de las diferencias de tiempo, de los factores sociales y todo lo demás, pues sí tengamos gente interesada para venir a conocer más de la cultura que aquí en Colima tenemos y pues que también de lo que traemos a la Pinacoteca Universitaria. Voy a dejarle ahorita la voz a Mario y pues bueno, conocimos a Mario como casi todas las exposiciones que vamos a tener durante el año por internet y pues Mario se acercó a nosotros, hicimos ahí un pimponeo para su exposición y pues empezamos a generar estos lazos pues para crear esta exposición que posterior a la conferencia van a poder apreciar. Entonces, pues las maravillas de internet, tenemos aquí a Mario y pues no me queda más que invitarlos a todos a que podamos ver la conferencia que nos tiene aquí Mario Alberto Chávez acerca de Cofradía de Volcanes. Yo sé que les va a gustar, yo sé que es de interés para Colima y pues no sé si a nombre de la Universidad de Colima pues también agradecerles. Aquí también está el coordinador de extensión. Creo que salió. Acá está. No te veía, Carlos. El coordinador de extensión de la Universidad de Colima, pues que también todos dependemos la Dirección General de Difusión, la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Universidad de Colima. Entonces le agradezco aquí a Carlos Ramírez por su asistencia y ya no me dilato más, los dejo aquí con Mario. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Como dice Carlos, pues muchas gracias a pesar de las condiciones del clima y la situación social, pues que se hayan dado el tiempo para acompañarnos el día de hoy. Traigo una charla, voy a tratar de hacerla ligera para que podamos pasar rápido a la exposición. Me da mucho gusto ver a caras conocidas, a muchos amigos y amigas aquí, pero también me da mucho gusto ver por rostros de personas que tendré hoy la oportunidad, creo, de poder platicar y de conocerlos. Entonces, antes que nada, pues quisiera presentarme un poco de la historia de cómo es que llegué a esta idea de Cofradía de Volcanes, qué es lo cuál es el camino recorrido que hay para poder llegar a este punto. Y pues como todas las historias hay que comenzar por un inicio, ¿no? Yo soy originario de la ciudad de Tijuana, Baja California, soy ingeniero en sistemas computacionales, esa es realmente mi profesión primaria, o bueno, ya mi media profesión primaria, porque la otra, sinceramente, es la fotografía. En mi vida, durante mi tiempo en Tijuana, realmente nunca me pasó por la mente que yo iba a ser fotógrafo o que iba a hacer fotografía, aun y cuando pues las cámaras no me eran indiferentes, ya que yo recuerdo desde mi infancia que siempre hubo estas camaritas de rollo en casa. En ocasiones recuerdo que mi padre me la prestaba y yo podía hacer fotografías de lo que yo quisiera y él me revelaba los rollos y me traía un montón de fotografías de cosas que aparentemente eran sin sentido, ¿no?
pero aún así nunca me pasó por la mente de que yo pudiese dedicarme a la fotografía. Durante pues, buena parte de mi carrera como ingeniero, me tocó viajar mucho. Tuve la oportunidad, principalmente en Estados Unidos, tanto ir del lado de la costa este, que es del lado de Nueva York, o la costa oeste, California principalmente, por cuestiones de trabajo. Y esto fue mucho antes de la época de los teléfonos inteligentes o de que los precios de las cámaras fueran pues accesibles para todos, ¿no? Como es hoy en día. Entonces, durante estos viajes, pues en algún momento me dio la necesidad de empezar a documentar esos lugares que visitaba, que conocía, donde pasaba tiempo, donde conocía a más personas con relación a mi trabajo. Y un día estando en California, hacia el norte de Los Ángeles, en un lugar que se llama Oxnard, que es en el condado de Ventura, decidí ir a comprar una cámara. Recuerdo que en ese entonces yo iba a pasar alrededor de 4 meses con un cliente ahí en esa localidad. Es una localidad agrícola muy chiquita, pero está pegada a la playa, y 1 hora de camino por carretera hacia abajo, pues llegaba a lo que era Malibú, Santa Mónica, en la parte de las playas de Los Ángeles. Y hacía esos recorridos durante los fines de semana porque no conocía a nadie más ahí, entonces me iba hacia el sur a dar la vuelta, a pasear, a ver la playa. Y entonces decidí comprar una cámara fotográfica. No tenía mucho presupuesto. Me acuerdo que en aquel entonces dije, una cámara que no me vaya a costar más de $100. Me metí a una tienda de electrónicos, busqué las cámaras, no sabía de marcas, no sabía de nada, simplemente buscaba la que no se pasara de $100 ya con impuestos, que era el presupuesto que yo tenía. Compré una cámara Kodak, Z algo, no recuerdo la numeración, ya no tengo la cámara, y era una cámara con un lente fijo, y recuerdo que decía zoom óptico digital de 12%, de 12x, y dije, bueno, pues ya con esta la hice. Recuerdo que fui un viernes en la tarde saliendo con mi cliente, fui, la compré, dejé todas mis cosas listas para el siguiente día, que era sábado, en la mañana tomar el auto que me habían prestado y hacer el recorrido. O sea, ahí voy yo con mi cámara fotográfica por la costa de California. Era verano, era por ahí de los meses de agosto, septiembre, y bajo hacia Santa Mónica y pues empiezo a hacer fotografías. Todas las fotografías que salían eran espantosas, horrorosas. No entendía yo qué estaba pasando con la cámara, porque, o sea, si yo vi en la cajita de la cámara que ponían ahí el ejemplo del tipo de imágenes que hacía la cámara, pues no se parecían en nada a lo que yo estaba produciendo, ¿no? Entonces lo que comenzó como un día así como muy agradable y con muchas ganas de ir a fotografiar, poco a poco se fue así como viniendo hacia abajo, ¿no? Y llegué a un punto ese día que dije, la cámara no sirve. O sea, no encuentro otra explicación lógica. La cámara no sirve. Y pues ya me regreso al lugar donde me estaba quedando, empiezo a juntar las cosas para meterla en su cajita, las bolsitas, los cablecitos, todo lo que trae, y dije, mañana voy y la regreso. Y ya en eso, pues agarro el manual y lo iba a guardar en la caja y lo empiezo a hojear. Y ya empiezo a ver, pues, que para poder hacer fotografía, pues la cámara tenía varios modos, tenía varias condiciones que uno puede ir ajustando dependiendo si hay luz, si no hay luz, para poder hacer las imágenes. Y decidí quedarme con la cámara. Esa noche me leí todo el manual. Al siguiente día, domingo, salí a hacer otra vez fotografías. Todavía no estaban como las expectativas que yo tenía, pero ya estaban un poquito mejor. Entonces concluí que posiblemente no era la cámara, que a lo mejor el problema era yo. Y de alguna manera así comenzó mi recorrido con la fotografía. Inicialmente eran simplemente hacer fotos de cosas personales, de gente cercana a mí, de las cosas que yo hacía, sin ninguna intención más allá, sin ninguna intención de llegar a ser fotógrafo. Después eso empezó a cambiar y a evolucionar un poquito. Comencé a cargar la cámara a todos lados donde iba en
Baja California principalmente y el sur de California, e empecé a hacer fotografías, pero todavía era pues algo más como de hobby y algo totalmente personal. No tenía ninguna idea de qué es lo que quería hacer con esas imágenes, o si eran interesantes o no. Simplemente encontré cómo hacer mejores fotografías y comencé a utilizar la cámara. Eventualmente, hace 12 años llegué aquí al estado de Colima, en el 2011, y fue precisamente por estas fechas. Eran fechas de lluvia. Recuerdo que a los 3 días de que yo llegué, me tocó la primera gran tormenta aquí en Colima. Me acuerdo que me estaba quedando en un lugar por Avenida Galván, y Avenida Galván era un río, y yo nunca había visto eso, y era totalmente impresionante para mí ver que la calle así en un instante se convirtió en un río, ¿no? Y meses después me tocó el huracán Jova, que también fue la primera experiencia que tuve como huracán. Es algo que nunca me había tocado ver en mi vida. Entonces yo llego a Colima, y realmente cuando yo llegué no conocía a nadie. Yo vine por cuestiones de trabajo, por mi carrera, ingeniería en sistemas. Me invitó una empresa a venir, llegué aquí. Yo nomás conocía a la persona con la que había hablado para la contratación y eso, pero realmente no conocía a nadie. No conocía nada de Colima. Vine un par de semanas antes. Sí me dieron una vuelta aquí por el centro, me llevaron a Manzanillo, y realmente eso era todo lo que conocía de Colima. Recuerdo las noticias, yo viviendo en Tijuana, haber escuchado lo del temblor aquí en Colima, y creo que es la única referencia realmente que tenía. Bueno, también la Universidad de Colima. En aquel entonces el posgrado en el área de sistemas era un posgrado que tenía una relevancia importante a nivel nacional. Entonces en algún momento pensé hacer un posgrado y venir a Colima, pero realmente fue una idea así como súper vaga y que realmente nunca quedó pegada, ¿no? Entonces pues llego a Colima, y la cámara fue la herramienta que de alguna manera me sirvió para empezar a conocer no nomás el lugar, no nomás el territorio, no nomás el espacio, sino también de alguna manera para empezar a relacionarme con las personas, ¿no? Y fue, creo que donde comencé a utilizar la cámara pues de una manera, yo creo que mucho más seria, ya no de manera esporádica y a ver qué salía con las fotos, sino ya con una intención un poco más clara. Todavía no me consideraba fotógrafo, o sea, cuando me decían que si yo era fotógrafo, yo decía que no, pero ya las imágenes, las intenciones, pues de alguna manera empezaban a marcar ese caminito de una u otra manera, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que me ha tocado fotografiar aquí y que disfruto y que definitivamente tengo que decir quién es el culpable de esto, es Javier Flores, que está por allá al fondo, es la parte de las fiestas populares, ¿no? Tanto aquí en el estado de Colima como en el estado de Jalisco. Creo que fue pues el pretexto para pues, relacionarme con más gente dentro de la fotografía, empezar a conocer un poco de las tradiciones, un poco de la historia, relacionarnos con la gente que vive en estas comunidades, en estas poblaciones, entender un poco de ellos, entender de la comida, entender del orgullo que ellos tienen sobre sus tradiciones, sobre sus fiestas populares, entender también de la bebida que hay, ¿no? Tanto alcohólica como no alcohólica en estas regiones. Entonces, eso definitivamente para mí fue un cambio pues bastante grande en la manera en cómo yo hacía fotografía, porque aparte también creo que fue la primera vez en que comencé a fotografiar personas, en que perdí ese miedo de poderme acercar a la gente, hacerle un retrato, en ocasiones sin pedir autorización, en otras ocasiones pidiendo autorización, pero fue el tener ese contacto y esperar una respuesta de quien está del otro lado de la cámara, ¿no? Una respuesta a lo mejor de aprobación, y hasta que quieren ver la foto y que quieren que se las mande, y a lo mejor en ocasiones también alguna
alguna respuesta de rechazo, ¿no? De quien no quiere salir o quien no quiere salir en la foto, ¿no? Y así, o sea, poco a poco creo que fui avanzando en la parte de la fotografía, pero también hubo una serie de cuestionamientos que me comencé a hacer sobre el trabajo fotográfico que yo hacía y la manera en cómo yo lo estaba abordando. Creo que esta frase todo el mundo la hemos escuchado, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras. Y posiblemente hay bastante razón, ¿no? Podemos ver una imagen, pues a lo mejor impactante, o una imagen que nos conecta, una imagen con la cual nosotros podemos generar toda una historia detrás, ¿no? Tanto podemos imaginarnos qué es lo que pasó antes de que saliera esta imagen y a lo mejor qué es lo que pasó después de esa imagen, o puede ser una imagen reveladora, o no sé, es decir, una imagen impactante, de la manera que sea. Y hasta cierto punto estoy de acuerdo con la frase, pero yo personalmente sentía que una imagen no era suficiente. Yo lo que estaba buscando era cómo yo podía hacer una serie o un grupo de imágenes que estuvieran conectadas entre sí y que a través de todas estas imágenes yo poder contar una historia, de poder llegar al espectador de una manera diferente, dejar todavía algunos huecos para que el espectador pueda pues tener esa conexión con la serie de imágenes y que a lo mejor ellos con su imaginación puedan llenar algunos de esos espacios, pero de alguna manera pues yo tener la posibilidad de presentarles una historia mucho más completa de lo que puede representar luego únicamente una sola imagen, ¿no? Entonces, en ese sentido fue donde yo comencé a buscar precisamente cómo lograr esta activación a través de un grupo de imágenes, cómo hacer ese grupo de imágenes, cómo seleccionar a lo mejor de 100 imágenes, seleccionar 10 y cómo decidir que esas imágenes son las que, a final de cuentas, son las que deben de contar esa historia que está comprendida por 100 o 200 imágenes que tomé en algún momento, ¿no? Cómo esas 10 imágenes van a lograr el objetivo. Pues fue un trabajo de varios años, en los últimos años, donde me dediqué pues al estudio de la imagen, al estudio de la creación de libros fotográficos, al estudio de la fotografía contemporánea, tratando de encontrar precisamente cómo lograr esto que les comento, ¿no? Cómo lograr esas historias con grupos de imágenes. También me interesó mucho cómo presentar esas imágenes a través de libros, de fotolibros. Y de fotolibros en donde no simplemente viene imagen tras imagen tras imagen, sino que también, o sea, la manera en cómo acomodamos las imágenes, la manera en cómo ponemos una imagen en una página y en otra página, de qué manera esas imágenes comunican algo, ¿no? Hacia la persona que está viendo sus libros, y cómo los voy preparando, o cómo voy preparando al espectador para el resto de las imágenes que vienen dentro del libro. Entonces, pues vaya, durante varios años estuve haciendo este trabajo de tratar de educarme, de tratar de investigar, de explorar, y resultados de esas exploraciones son precisamente los proyectos ahorita que les voy a mostrar. Una de las cosas que también llegué haciendo aquí a Colima fue fotografía escénica. La primera imagen de teatro, en este caso, fue en el 2015 con la obra... ¿Se acuerdan qué obra es? Se me fue el nombre de la obra. Dolores o la felicidad, exactamente. Con la compañía de teatro Cuatro Milpas. Y bueno, con ellos he fotografiado más obras, he tenido la oportunidad de fotografiar a grupos también que vienen a presentar trabajo de fuera aquí al estado de Colima, un poco de danza y otras actividades escénicas. Pero en particular con esta última puesta en escena de la compañía Cuatro Milpas, que se llama Salvador, el niño, el mango y la montaña, sucedió algo, o tuve la oportunidad de hacer algo que en lo personal consideré interesante. O sea, fuera de fotografiar ya la parte de la escena,
es decir, desde el público, fotografiar cómo se desarrolla la obra. Tuve la oportunidad de acompañarlos en unos viajes. Uno de ellos fue a San Luis, donde se presentaron, y entonces decidí que quería documentar qué es lo que sucede antes de que los actrices y los actores salgan al escenario, ¿no? Muchas veces nosotros vemos una obra de teatro y creemos que los actores y las actrices pues simplemente van, se cambian, se maquillan y salen, y ya automáticamente todo lo demás está listo, ¿no? Y hay mucho trabajo por la parte de atrás, no nomás los técnicos. Como van a ver, luego los actores terminan pues cargando, descargando la escenografía, comienzan con un espacio totalmente en blanco y hay que pues hacer pues mucho trabajo, ¿no? Para poder llegar en este caso, a montar lo que sería la escenografía para poder hacer la puesta en escena. Y luego después viene otro trabajo que también muy pocas veces tenemos acceso. Es cuando ya están en camerinos, cuando comienza la parte del maquillaje, la parte del peinado, y luego uno los escucha y que empiezan a repetir garabatos o trabalenguas, que para soltar la lengua y mejorar la dicción, y hay gritos y cosas así dentro de los escenarios, ¿no? Pero luego hay escenas, pues así como esta, ¿no? El actor principal revisando a ver si la plancha ya está lo suficientemente caliente, pero no tan caliente porque si no le va a quemar el pantalón que es el vestuario. Entonces tomé otra manera diferente, gracias al acceso que tuve, de cómo documentar, en este caso, pues el trabajo que hay en una obra de teatro, ¿no? Esta es ya la parte donde los actores y las actrices se están preparando ya minutos para entrar al escenario. Hay una reunión ahí donde pues creo que dejan muchas cosas fuera, se van separando de su personalidad y van comenzando este trance de convertirse en los personajes que ellos les van a tocar interpretar, y pues es un momento que también llega a ser muy, muy emotivo, ¿no? Aunque uno está ahí viéndolos y haciendo la foto y se está metiendo, es imposible que no haya este contagio de esa energía y esa emotividad que sucede en algún momento, ¿no? Estas, bueno, son 3 fotografías, creo, son igual en comunidades, donde ya se salen del teatro y van a espacios más amplios y se presentan ya en comunidades más pequeñas, y pues el trabajo es el mismo, o sea, desde llegar a descargar, amarrar, desamarrar, atornillar y todo lo que hay que hacer para estar listos, para finalmente poder llegar y tener el escenario donde eventualmente hay que presentarse. Y luego los camerinos pues ya son diferentes, es nada más una cortina ahí detrás de unos tablones y pues ahí sucede lo mismo que debe suceder dentro de un lugar más formal en este caso, ¿no? Les hablaba también sobre pues las tradiciones. De hecho, el día de ayer Javier Flores dio una charla sobre los 3 chayacates de la región, ¿no? de Jalisco, Colima y de Michoacán. Esta es una de las fiestas también que he tenido la oportunidad de visitar en bastantes ocasiones, y también quería hacer algo un poco diferente de lo normal, de ir a fotografiar las máscaras, que obviamente son muy llamativas, los chayacates, la vestimenta, pero quería tratar de contar lo que es la fiesta que se vive en la comunidad de Ixtlahuacán el 5 y 6 de enero, contarla a través de las imágenes, incluyendo a la gente que participa, a la gente que a lo mejor no tiene un rol dentro de la pastorela o no es un chayacate, pero a final de cuentas prácticamente toda la comunidad se integra y todos son parte de esta fiesta que
Comienza obviamente con estas imágenes, pues ya creo que ahorita icónicas dentro del estado de Colima de los Chayacates, pero realmente la fiesta es mucho más grande. Y precisamente aquí es donde les hablaba, o sea, estaba buscando cómo contar el relato con más de una imagen, cómo hacer que esas imágenes estén una a otra y que de alguna manera pues comuniquen, platiquen, nos den algo más, ¿no? Y este trabajo quedó en un libro de personal que hice, en donde pues, realmente yo me fui a buscar a ver quién me lo podía imprimir. Yo armé el libro, hice toda la parte del diseño y, por ejemplo, ahorita lo que ustedes vieron fueron únicamente un grupo muy pequeño de las imágenes, porque realmente son más imágenes que están dentro de este libro. Desafortunadamente, el producir libros fotográficos aquí en Colima me encontré que es bastante complicado. A las imprentas, pues realmente no es negocio. Su negocio es hacer otro tipo de impresiones. Entonces, el tratar de producirlo aquí localmente, pues sí es bastante complicado. Y aparte, pues todos estos libros son cosidos a mano. Entonces, no nomás es ir, que lo impriman, después es traerlo, organizar todas las páginas, empezar a coser, empezar a pegar para poder pues producir un libro. Pero aún así, o sea, son cosas que en lo personal me llama la atención y es algo que quiero continuar haciendo y eventualmente pues lograr las condiciones para poder hacer y generar libros aquí de imágenes aquí en Colima y con un poquito de suerte, no nada más para mí, sino a lo mejor infectar con esta idea a más fotógrafos aquí en Colima y que podamos hacer cosas interesantes, ¿no? Ahora, como parte de esa exploración, está este otro trabajo que también tengo una impresión, es una impresión muy pequeña, que se llama El embelezo del vértice. Y es algo más experimental de alguna manera o más conceptual. De hecho, les voy a leer un poco del texto. Dice, cuando una línea recta que está sobre otra hace que los ángulos adyacentes sean iguales. Cada uno de los ángulos es recto y la recta que está sobre la otra se llama perpendicular a la otra recta. Así es como Euclides, un matemático y geómetra griego, definió el cruce de dos líneas perpendiculares, es decir, lo que es un ángulo recto. Más allá de sus propiedades geométricas, los ángulos rectos que existen en nuestro entorno son una extensión de la huella como humanidad, pues simplemente las líneas y ángulos rectos son antinaturales, con una clara excepción en el paraíso de los cristales. No existen. El ángulo recto es virtuoso, pero es intolerante en sí mismo, ya que a diferencia de los otros ángulos, el llano, el obtuso y el agudo no admiten diálogo que no sea únicamente entre sus pares. Esta invención humana se encuentra fuertemente representada en la arquitectura. El suizo Charles-Édouard Jeanneret, mejor conocido como Le Corbusier, que es uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX, destacó su trabajo en el racionalismo de las proporciones clásicas, ideas que ejecutaba en el diseño ortogonal. Para él, la importancia del ángulo recto residía en poder trazar una cruz con sus 4 ángulos, ya que implicaba el poder apoderarse del espacio, tomar posesión del universo y que este fuera un universo medible. En el arte, el cubismo es la máxima representación de este tipo de ángulos. Su base, el cubo, está presente como una expresión de la figura geométrica tridimensional. Sin embargo, es preciso decir que el cubismo puede ser considerado romántico, por su relación con otras composiciones de la geometría que se alejan de la virtuosidad del ángulo en cuestión. Pese a todo lo bueno que podemos hablar del ángulo recto, cuando lo utilizamos para describir una personalidad y decimos que una persona es cuadrada,
Las propiedades que matemáticamente son interesantes y fascinantes se tornan en aspectos negativos, asociándole a la persona un carácter difícil de tratar o por su incapacidad de aceptar nuevas formas de pensar, pues la rigidez impide aceptar a otros ángulos, es predecible y nuevamente solo acepta diálogo entre sus pares. La rigidez que encontramos en el ángulo recto es el motivo por el cual no existe de forma natural. Las formas orgánicas son libres, abiertas, cambiantes, hablan con su entorno, conceden y aceptan. Aunque la estricta composición del ángulo recto nos evoca una sensación de seguridad, y es por ello que con regularidad lo encontramos alrededor de nosotros, en las cosas pequeñas que parecen insignificantes o en las grandes construcciones del arte y de la arquitectura. Este puede ser un buen momento para salir del embeleso del vértice que forman estas dos líneas paralelas e inspirarnos en la naturaleza y sus maneras de romper para transformarse. Entonces, ese texto, aquí comencé al revés. Primero escribí el texto y posteriormente me dediqué a hacer estas imágenes. Estas imágenes son durante la pandemia, donde estamos en pues a los inicios del encierro, donde prácticamente nadie salíamos. Entonces me dediqué a buscar ángulos rectos dentro de casa. A diferentes horas del día, le pegaban diferentes tipos de luz y esta fue la manera en cómo salió o se desarrolló este proyecto. Después viene otro proyecto más que tiene que ver con la parte de la memoria, que para mí creo que es como uno de los aspectos más importantes que he tratado de perseguir o que estoy persiguiendo. Y en este caso, desde que yo llegué a Colima, siempre me llamó la atención el centro de Colima. Es un centro histórico único. Creo que nunca he visto nada parecido en ninguna de las otras ciudades donde he tenido la oportunidad de visitar aquí en México, donde hay centros históricos, donde hay lugares y construcciones pues, que datan desde la colonia. Creo que este es muy, muy particular y muy único. A lo mejor algunas personas llegan y dicen, es que está más bonito el centro de Morelia o el barrio viejo de Monterrey o qué sé yo, pero personalmente a mí me atrae mucho. Y lo que me atrae es precisamente esta parte de las fachadas. Esas fachadas que se ven eternas, que están todavía coloridas, en ocasiones porque alguien les pasó una manita de pintura o coloridas por la misma vegetación, pero que definitivamente podemos alcanzar a apreciar el deterioro, cómo poco a poco se van perdiendo, se van desvaneciendo, aun y cuando muchas de estas construcciones tienen protección de lina, pero pues obviamente simplemente no hay recursos para darles el mantenimiento y para protegerlas y cuidar que no se vayan a perder, ¿no? Entonces creo que hay una historia bastante grande aquí, una historia que a mí desafortunadamente no me tocó conocer, pero estoy muy seguro que muchos de ustedes al momento de caminar por el centro o ver estas imágenes, a lo mejor tienen recuerdos de algunos de estos lugares, ¿no? Porque fueron la casa de algún conocido, de algún familiar, o había algo que les llamaba la atención. Yo todavía, a pesar de los 12 años que llevo aquí en Colima, no puedo evitar que cuando paso por muchas de estas casas, y algunas de ellas tienen las puertas o las ventanas abiertas, no puedo evitar asomarme. Es algo que no puedo reprimir, y muchas veces hay gente y de repente me ven así haciéndome y las personas se me quedan viendo así como, bueno, ¿y este qué le pasa, no? Pero luego veo las paredes llenas de imágenes, llenas de fotografías, llenas de cosas bordadas, llenas de pequeños recuerditos, figuritas, y como no saben cómo quisiera tener la oportunidad de poder entrar a esas casas, de poder platicar con las personas que viven ahí, poder escuchar las historias y quizás tener la oportunidad de fotografiar y de poder contar a través de esas imágenes pues todas esas cosas que están ahí encerradas. No sé si soy curioso o simplemente soy metiche, pero es algo que me atrae, que me atrae fuertemente. Estas fueron 76 fachadas, si mal no recuerdo.
que fotografié, y fue también durante la pandemia. Entonces, la ventaja que tenía es que no había muchos autos en las calles y podía fotografiar, y de repente algún vecino se sumaba y le hablaba a la vecina al lado y le decía: es que hay un señor allá que anda con una cámara, anda fotografiando y no sé qué. Y ya con los que podía me acercaba y les trataba de explicar para que no se asustaran, y había otros que no, que eran así como más renuentes. Y ahorita, por la cuestión de inseguridad, pues obviamente el atreverme a hacer esto, creo que no, puede ser bastante peligroso, creo. Pero sí me gustaría continuar registrando todas estas fachadas antes de que se pierdan. Otro de los proyectos que también estuve trabajando, y este es un proyecto mucho más personal. Por aquí está mi hijo, y de hecho ahorita que vio esto, lo alcancé a ver la sonrisa, porque dice: ya me vas a poner mi papá. Pero bueno, el proyecto se llama Nunca me voy a transformar en ti. Este es un proyecto totalmente de archivo. Son de esas imágenes que les digo que comencé a hacer cuando tomé la cámara, pero realmente no tenía idea de qué es lo que iba a hacer con ellas, ¿no? Y muchas son, pues, fotografías que quizás muchos de nosotros hacemos y realmente terminan, pues, de manera personal, ¿no? Antes, en los álbumes fotográficos, que yo recuerdo en casa, pues, que hay muchas fotografías mías, de mis hermanas y de mis papás en esos álbumes fotográficos, pero desafortunadamente es algo que también hemos ido perdiendo. Ya no las imprimimos, las guardamos en un carrete electrónico en el teléfono, y en el momento que el teléfono nos dice: ya no tengo espacio, pues voy a borrar a los sobrinos, total, ni son mis hijos, ¿no? O voy a borrar a, no sé. Entonces, para empezar a hacer espacio. Entonces yo me puse a rescatar algunas de estas imágenes, y la idea de Nunca me voy a transformar en ti, bueno, de hecho lo tengo por aquí, el libro. O sea, esto también resultó en un libro. Bueno, antes, el color del olvido, también hay una impresión en donde están todas estas fachadas, y viene precisamente un texto de lo que yo investigué sobre qué significaba el centro histórico de Colima desde el punto de por qué es centro histórico, cuándo fue nombrado centro histórico y qué es lo que protege el centro histórico. No nada más son casas, son parques, son fuentes, son esculturas. Son 1,500 metros cuadrados en varios barrios aquí a la redonda. No todas las construcciones son protegidas, pero son alrededor de 1,500, más de 3,000 viviendas, esculturas, fuentes que están catalogadas como que tienen la protección por parte de INAH, ¿no? Bueno, volviendo a Nunca me voy a transformar en ti. De hecho, lo que ven es la página tal cual. En decidí tomar otra vía. En lugar de hacer la fotografía página completa, son pequeñas fotografías a manera como si fueran un álbum fotográfico, y que muchas de las fotografías que eran parte ya se despegaron y posiblemente ya no están ahí, están sueltas dentro de la bolsa donde guardamos ese álbum, que creo que es algo que hemos visto todos, ¿no? Entonces, partí de esa idea de ir coleccionando fotografías. Ese es el Centro Cultural Tijuana. Normalmente todo el mundo lo conoce como La Bola. Y por ahí se ve mi hijo, Alexis, que está por ahí parado enfrente de esta enorme estructura, ¿no? Entonces, pues esa fue toda la idea, todo el concepto de este libro, de rescatar esas pequeñitas imágenes, esos pequeñitos recuerdos, e irlos colocando como si fuera un álbum fotográfico, pero ya no tengo el resto de las fotos. Esto es lo que quedó, y esto es lo que voy mostrando, ¿no? Es un poquito, pues, cómo fue creciendo Alexis, cuáles eran sus intereses en aquel entonces. Y como les digo, yo soy ingeniero en sistemas, entonces él siempre me vio con computadora en casa. Eso de trabajo remoto, trabajo en casa, que estos años se hizo muy popular. O sea, yo tengo ya más de 2 décadas haciéndolo. Entonces, pues Alexis le tocó vivir mucha de esa parte. Le tocó muchos de los viajes también, en donde en ocasiones sí venía conmigo, y en ocasiones le tocaba quedarse.
pero vaya, pues hicimos bastantes recorridos teniendo esa facilidad de que yo podía trabajar donde hubiese internet, ¿no? Que en aquel entonces no era tan bueno como hoy. Era todavía mucho más malo. Pero aún así lograba hacer el trabajo. Durante esta época en particular, yo daba muchas pláticas desde el punto de vista de ingeniería. Casi cada mes había una plática, me invitaban a las universidades allí en la ciudad de Tijuana. Fui a todas las universidades, di pláticas, de talleres. Un par de años más adelante estuve inclusive dando clases en un par de universidades por ahí. Y en esas pláticas y talleres a donde yo asistía, pues en ocasiones me acompañaba Alexis. Y la pregunta clásica que era todo el mundo era, ¿vas a hacer lo mismo que tu papá? Todo el mundo se lo preguntaba. Él dice que no se acuerda, pero yo sí lo recuerdo. O sea, todos mis amigos, todos mis conocidos llegaban y, ¿tú también vas a hacer como tu papá? ¿Te vas a dedicar a lo mismo? Y yo creo que llegó un momento de hartazgo de Alexis, que les decía, no, yo no quiero hacer nada que tenga que ver con computadoras, yo no quiero nada, a mí me gustan los videojuegos y me gusta el fútbol, y yo eso es lo que por ahí voy a hacerlo, ¿no? Y pues, pues ahí iba más o menos, ganando trofeos en los torneos por allá, en Baja California. Esto es lo que les digo. Hacíamos los talleres, le prestaba a alguien una computadora y él se ponía a jugar y se ponía audífonos para no escuchar nuestras pláticas de ingeniería y ese tipo de cosas, ¿no? Y pues obviamente siguió creciendo. Tiene 25 años, Alexis está por aquí. Y hace un par de años, hace ya más de un par de años, pues lo invité a que aprendiera lo que yo hacía. En la empresa aquí donde yo trabajaba como ingeniero, parece que siempre sí le gustó hacer lo que yo hacía. Creo que es bastante bueno haciéndolo aparte. No digo que tenga algo que ver yo creo que es parte del esfuerzo que él le ha puesto para lograr eso. Y pues ya comenzó a dar sus charlas aquí también, técnicas, con las reuniones con otros ingenieros, y ahora se dedica de tiempo completo a ser ingeniero. En algún momento dado, pues salíamos aquí en Colima y me decía, préstame la cámara. Y se iba a tomaba un par de fotos y luego me regresaba la cámara y ya. Y hace un par de meses me manda, estaba fuera de Colima y me manda un mensaje y me dice, oye, ¿qué dices? Quiero comprar esta cámara, ¿no? Me manda una cámara y ya la reviso y le di opciones. No le gustaron mucho las opciones que yo le di. Yo creo que ya tenía ya como bien claro que quería esa cámara y nada más quería o que le dijera que sí, y si le decía que no, pues de cualquier manera le iba a comprar. Y ya compró la cámara y pues resulta que ahora él está haciendo fotografía. Entonces la idea y el título del libro de Nunca me voy a transformar en ti es precisamente eso, ¿no? De cuando le preguntaban al más pequeño de que si vas a ser igual que tu papá o no, y que siempre decía que no, de alguna u otra manera, pues hay algunas cosas, ¿no? Que fueron permeando, creo yo, hacia él. Ya después, si lo ven por ahí, le platican si es cierto o no es cierto, pero bueno. Entonces, ese es el libro, Nunca me voy a transformar en ti. Y ya para cerrar, hay un último proyecto, que este es un proyecto que estoy todavía trabajando. El proyecto se llama, tiene un nombre en inglés, comenzó así, Disappearing Dreams, y tiene que ver con el tema de desapariciones forzadas, que creo que es un tema pues que últimamente creo que se escucha, no es que sea nuevo, es simplemente que en los últimos meses, en los últimos años se escucha más y se escucha más fuerte, y creo que nos ha tocado a todos, más allá de simplemente escuchar o conocer, ya desde las afectaciones con los bloqueos y otras actividades, ¿no? Y también, bueno, con las marchas en las que hemos tenido oportunidad de acompañar a muchas de
estas madres, de estas familias, ¿no? Que están buscando a sus seres queridos. Este es un trabajo colaborativo. Es colaborativo con las mamás y con las familias que me permitieron la confianza y la amistad para poder iniciar este registro fotográfico. El enfoque de este proyecto, más allá de la situación de violencia, más allá de la parte legal, más allá de lo que opine la ciudadanía sobre el tema, o de la lucha que están haciendo las madres, lo que quise hacer es enfocarme en las personas que ya no están. ¿De qué manera puedo tratar de traerlos, de hacerlos presentes, de tomar la idea de objeto, imagen y memoria y buscar la forma en la cual a través de estos objetos y estos recuerdos el espectador pueda conectar con ellos, podamos lograr ese lazo de empatía y pues tratar a lo mejor de no ponerlos en sus zapatos, pero sí comprender un poco más la situación en la que ellos están viviendo, ¿no? Entonces, pues, como les digo, es básicamente de qué manera nos podemos solidarizar. Ahorita les voy a poner las imágenes. Al día de hoy existen más de 100,000 personas en calidad de víctimas de desaparición forzada o desaparecidos que no están. Cerca de 52,000 restos humanos han sido encontrados. Desafortunadamente no ha sido posible todavía identificarlos para poderlos entregar a las personas que los están buscando. Y antes de mostrar las imágenes, pues las imágenes, algunas de las que van a ver son, como les digo, colaboración con las familias de Leslie, Donaldo, Cristian, Luis Fernando, Sergio, Humberto y César Enrique. El texto lo que dice: la persona que está ausente se sabe dónde está y es posible que algún día regrese. Una persona desaparecida es alguien que parece que se la tragó la tierra. El texto dice, es de una de las mamás: mis otros hijos me decían, ya mamá, no los busques, tenemos miedo. Yo les dije que lo que estoy haciendo por su hermano lo haría por cualquiera de ellos si estuviesen en mi situación, y a partir de ese momento ya no lo volvieron a decir nada. Estos son los nombres de las personas con las familias con las cuales les digo pude colaborar. Es Leslie Alejandra Flores Larios, desapareció el 1 de marzo del 2017 en la ciudad de Villa de Álvarez. Actualmente tendría 29 años de edad. Cristian Nicolás Ortega Velasco desapareció el 8 de junio del 2020 en la ciudad de Colima. Actualmente tendría 37 años de edad. Sergio Humberto de Anda desapareció el 11 de abril del 2020 en la ciudad de Tecomán, Colima, y actualmente tendría 24 años de edad. Carlos Donaldo Campos Sepúlveda desapareció el 19 de agosto del 2018 en la ciudad de Villa de Álvarez. Actualmente tendría 27 años de edad. Luis Fernando Llerenas Quintero desapareció el 18 de septiembre del 2015 en los límites entre Cuauhtémoc y Tonila, entre Colima y Jalisco. Actualmente tendría 28 años de edad. César Enrique García Hernández desapareció el 4 de enero del 2016 en la ciudad de Colima y actualmente tendría 25 años de edad. Entonces, este es un trabajo que todavía está en curso.
La intención, este en particular, sí es lograr hacer una publicación, si no se puede aquí en Colima, buscar opciones fuera del estado, completar el trabajo con las otras familias y pues lograr lo que les digo. A final de cuentas es una visibilización lo que queremos hacer. La parte de los retratos que ustedes vieron donde las familias están de espaldas no es porque no quieran dar el rostro. Muchos me decían, cuando les platiqué la idea, me decían, no, retrátame de frente, no hay ningún problema. Pero realmente la intención de hacerlo de esta manera viene de unos diálogos de una película que se llama Sin Señas Particulares, en donde es una mamá que está buscando a su hijo desaparecido. Ellas vivían en el centro de México y se tuvo que trasladar a Tamaulipas, y para llegar a un poblado que estaba controlado por el crimen organizado no había transporte y tuvo que caminar al poblado, y cuando va caminando se encuentra con un chico que también va a buscar a su familia al poblado y pues son varias horas de trayecto en la película. Y cuando van caminando, pues la señora le cuenta la historia, ¿no? de su hijo y por qué lo busca. Y después de varias horas, la señora va caminando atrás. Me acuerdo que el personaje del chico se llama Raúl. Y le dice la señora, Raúl, pues viéndote bien, creo que te pareces mucho a mi hijo. Y entonces voltea a Raúl y le dice, señora, de espaldas todos nos parecemos. Y esa es la intención de los retratos, que estén de espaldas, que de alguna manera podamos identificarnos en estas familias, ¿no? No hay otra intención. Bueno, Cofradía de Volcanes. Es la exposición que está aquí al lado. Ahorita vamos a pasar a verla. De esta no les voy a mostrar imágenes, prefiero que pasemos y que las podamos ver ahí. Cofradía de Volcanes es un trabajo sobre territorio, sobre paisaje, pero es un trabajo de igual manera más personal. Van a ver ahorita que el paisaje posiblemente no es lo que muchos de nosotros nos imaginamos o lo que hemos visto en las redes sociales, de fotografías majestuosas, imponentes, llenas de color, que muestran estos lugares increíbles para visitar. No digo que no lo sean estas imágenes, es simplemente que la manera en cómo abordé el tema fue un poquito diferente. Yo les comentaba que a mi llegada, o sea, utilicé la cámara para tratar de identificar y encontrar mi pertenencia a este lugar. Yo ya tengo 12 años, muy posiblemente yo ya me quedé aquí en Colima, yo no veo saliéndome a otro lugar, pero durante este tiempo conocí a mucha gente que es de aquí, y me contaban historias de pasadas, de cuando eran jóvenes, de cuando eran niños, de cosas que ellos me las contaban con emoción, pero sin embargo en todas esas historias yo no tenía ningún marco de referencia para yo realmente encontrar esa conexión, ¿no? ¿Por qué ese júbilo? ¿Por qué esa manera de contarme la historia? Pues eran las vivencias que ellos tenían y que obviamente yo no tenía ese arraigo, yo no tenía esa conexión. Entonces, a través de fotografiar alrededor de los dos volcanes, tanto del lado de Colima como del lado del sur de Jalisco, yo fui creando mi propio imaginario. Yo fui creando mi propia conexión emocional a través de este territorio, creando el paisaje que me permitiera definirme y encontrar ese arraigo y poder mantener ese sentido de pertenencia a este lugar que hoy en día llamo casa. Inicialmente comencé un poquito emocionado, pues obviamente con la literatura, ¿no? Con el realismo mágico de Juan Rulfo, ¿no? Que habla sobre toda esta zona, con José Arreola también,
parte de la pintura, grabado y otras artes que me tocó ver en un principio. Esa fue la influencia como comencé, pero pues más adelante me di cuenta que realmente yo lo que estaba buscando era precisamente eso, ¿no? De qué manera yo podía encontrar esa conexión personal, de qué manera yo podía definir ese paisaje, de qué manera yo podía hablar de mí a través de estas imágenes, ¿no? Y a lo mejor se escucha un tanto pretencioso, pero la intención ahorita que pasamos a ver las imágenes es que yo les estoy presentando mi biografía personal aquí dentro del estado de Colima. ¿Cuáles son las cosas que a mí me llaman la atención, que me interesan? Muchas de estas fotografías las hice precisamente en este clima, por alguna extraña razón. A lo mejor porque llegué en esta época del año, hace 12 años, y fue lo primero que comencé a ver de Colima. No lo había pensado, eso es algo que ahorita se me está viniendo a la mente. A lo mejor mucho de eso tuvo que ver en que muchas de estas imágenes decidí hacerlas precisamente y no de manera consciente en estos climas, con estas ambientaciones. Todas las imágenes tienen una paleta de color que de alguna manera está muy homogeneizada entre todas las imágenes que van a ver, y que la intención de que fueran así es precisamente el tratar de mostrar posiblemente una atmósfera o un sentimiento que cuando ustedes ven esas imágenes a lo mejor los pueda yo conectar y puedan pues sentir ese ambiente al momento que vean las imágenes. Entonces pues es básicamente eso, es fotografiar el paisaje. El paisaje muchas veces pensamos que es estático, pero realmente es dinámico. El paisaje cambia día a día. Nosotros somos pues posiblemente responsables del 99% de los cambios que suceden dentro de este paisaje. Revisando las imágenes, cuando hice la primera preselección eran más de 500 imágenes para tratar de decidir cuáles iban a ser a final de cuentas las que yo quería incluir en este relato. Terminé bajándolas a un número cercano a los 100 y luego de ahí me puse a ver pues, realmente cuáles eran las imágenes pues que yo consideraba más sinceras, no necesariamente las más bonitas o las más espectaculares, pero sí las más sinceras de lo que yo veo y de lo que para mí representa esta región, ¿no? Del sur de Jalisco, de Colima, y terminé con una selección de 63 imágenes que son las que vamos a ver en un momento. Y muchas de esas imágenes, cuando las iba repasando, hay cosas que ya no están, que ya no existen, que ya alguien, iba a decir algo, pero realmente alguien, nosotros pasamos y ya no está, ya no desapareció, es simplemente una memoria, es un recuerdo y que hoy quedó pues de alguna manera inmortalizado en esas imágenes. Pues utilizo la fotografía en este proyecto como una vocación de un anhelo, de sueños y de fantasías personales. Y aunque habla de territorio, aunque habla de paisaje, realmente no trato de describirles a ustedes esos lugares. Lo que trato de describirles es lo que yo siento y cómo me conecto con él. Muchas gracias. Pues si quieres hacemos un par y antes de pasar a la... ¿Sí? Muy buenas noches, gracias a Mario por esta tan amena conversación que esperamos que pues también funcione para contextualizar al artista, al autor de la exposición y que también conozcan de la exposición de primera mano, porque a veces pues, no tienen la oportunidad de entablar ahí y usar palabras con el artista de tantas cosas y el tiempo tan reducido que hacemos la exposición. No sé si alguien tuviera alguna pregunta que quiera hacerle a Mario antes de pasar a la inauguración de la exposición. Levante la mano como en la primaria. Si no, pues más que una pregunta, pues es felicitarte
creo que tú nos has venido a organizar lo que no podemos hacer, y tratamos de hacer varios de los fotógrafos que estamos en Colima, y aquí están los que nos consideramos tus amigos, tus colegas, y gracias a lo de Michelada, que nos invitaste a charlar, no sé si todo el mundo lo sepa, pero Mario fue de los primeros que, fuera de la cuestión formal de un museo o de una casa de la cultura o X, él en su empresa, en su lugar, nos invitó y hablamos de foto. Esto de alguna forma u otra es lo que vivimos durante todo ese tiempo antes de la pandemia, y que de alguna forma pues, nos refrescas y nos muestras lo tuyo, ¿no? Que la verdad se me enchinó la piel. Felicidades. Gracias. Y enhorabuena. Gracias. Ya una persona ya con... Buenas tardes, profesor Mario, felicidades por tu contribución. Gracias. Lo que te quiero preguntar es, ¿qué es lo que te atrapó a Colima? ¿Qué fue lo que te hizo tomar la decisión de quedarte allá en la ¿Qué fue lo que te atrapó? Ahí está parada. Cuando llegué aquí a Colima, como les digo, yo vine a trabajar en el área de ingeniería de software y eventualmente renuncié a la empresa donde trabajaba y estaba pensando irme a Ciudad de México, y de hecho un año me iba 2 meses a Ciudad de México y llegaba los primeros días y, sí, la Ciudad de México, qué gusto, restaurantes, bares, hay mucho que hacer, tengo amigos allá, entonces igual visitar amigos y todo eso. Y después de ya los 2 meses, híjole, ya me enfadó, me dijo, ya me quiero regresar otra vez a Colima. Y me venía a Colima y estaba, qué gusto, Colima, no hay tráfico, el calorcito, hasta aquí la playa y todo. Y después de 2 meses, ya me quiero regresar a Ciudad de México. Y así estuve 2 meses yendo y viniendo, y luego ya después ocurrió Flor Larios y ya terminé quedándome. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, son los libros que les mencioné. Aquí los voy a dejar. Si alguien desea en algún momento venir y hojearlos, son copias únicas. Por favor, no me critiquen mis cortes ni mis cosidos. La verdad, si me mandan al kinder, yo creo que me reprueban ahorita bien canijo, pero la intención es la que cuenta. Ya han ido mejorando ya poco a poco. La parte de cosido ya puedo coser mucho mejor sin clavarme la aguja en los dedos y hacer que el libro quede mejor. Aquí los voy a dejar, son los únicos que hay, si alguien quiere en algún momento dado hojearlos, pero pues de momento creo que pasamos a la sala, si nos acompañan, y hacemos el primer recorrido. Así, bueno, pues los invitamos a que pasen aquí al pasillo frente a la sala que vamos